Gracias, señora presidenta. Desde el bloque Unidad Popular, nosotros vamos a rechazar este proyecto de presupuesto. En primer lugar, por las múltiples inconsistencias, tanto políticas, económicas como fiscales, que de alguna manera han sido ya reseñadas, pero además también porque no compartimos, tenemos una diferencia de diagnóstico respecto a la etapa en la que estamos, respecto a lo que piensa el Gobierno Nacional, y por lo tanto también discrepamos respecto a las políticas que están implícitas en este proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto, como siempre, expresa un criterio de política económica. Y en ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con cómo interviene la herramienta de política fiscal en la cuestión social en la situación actual de la Argentina. No estamos de acuerdo con el modo en que interviene el presupuesto en la cuestión productiva. Creemos que no ayuda para replantear el perfil productivo del país. Creemos que se observa una asociación francamente lamentable del presupuesto en el sostenimiento de la renta extraordinaria de las petroleras privadas de manera absolutamente increíble e injustificable. Y por último, creemos que lamentablemente, de manera sigilosa, paso a paso, nos están volviendo a colocar en la calecita del endeudamiento. Por este conjunto de cuestiones que paso a tratar de explicar, es que no vamos a acompañar. Repito cosas que se han dicho, asistimos una vez más a una discusión, a muchas horas de discusión al divino botón, en un papel presupuestario carente y vacío de sentido. En realidad, la verdad que lo lamentable en términos del efecto que sobre el Parlamento ha producido el modo en que el Gobierno Nacional desde siempre ha planteado la discusión del presupuesto es que ha terminado vaciando de sentido el debate presupuestario. Hace rato que este Parlamento francamente no discute nada cuando discute el presupuesto. Es cierto que el Gobierno presenta en tiempo y forma el presupuesto, como muchas veces se vanaglorian algunos de sus diputados. Lo que es cierto es que cada vez tiene menos sentido discutirlo. Las dos cosas son ciertas. Y este año, obviamente, como ya lo han dicho, se agrega una cuestión de orden político que francamente no se entiende muy bien. Puede comprenderse que el Gobierno presente su proyecto de presupuesto en tiempo y forma, como lo manda la Ley de Administración Financiera, pero la verdad que lo que no se entiende muy bien es por qué razón no posponemos el debate parlamentario hasta tener en claro quién es el nuevo presidente, cuál es su gabinete económico y cómo se ordena la discusión fiscal y presupuestaria en la Argentina. Eso nos parece que no hay ninguna razón para no haber esperado el poco tiempo que falta. Es más, en la discusión en comisión, el que dio el mejor argumento para justificar esto fue el propio diputado Cabandier, cuando dijo y explicó cómo cuando asume Macri, se iba Tellerman, ambos equipos de gobierno se pusieron de acuerdo para armar un presupuesto tomando en cuenta el que se iba y el que venía. Esto es más o menos razonable, sería algo de lo que habría que hacer y francamente no se está haciendo. El otro elemento de las inconsistencias, esta es la de carácter político, estamos discutiendo algo que políticamente no tiene sentido discutirlo. El otro argumento son las inconsistencias más económicas, que tiene que ver con utilizar supuestos que no son ciertos. Una y otra vez, desde siempre, esto ha sido así. En un momento fue con la tasa de crecimiento, en otro momento fue con la tasa de crecimiento y la tasa de inflación, en otro momento fue con la subestimación permanente y sistemática de los gastos. Depende de cuándo uno quiera tomar el momento, será mayor o menor el problema que uno quiere ubicar, pero lo cierto es que estos supuestos hacen que uno termine discutiendo un presupuesto donde los recursos no son como deben ser, los gastos no son como deben ser y los resultados tampoco son como deben ser.
Por lo tanto, no se sabe muy bien qué es lo que estamos discutiendo. Estamos hablando de un presupuesto que nos habla de una proyección de crecimiento de 2,3% para este año y 3% para el 2016, que es bastante inconsistente en el marco de una situación de estancamiento que revela la actividad económica, estancamiento que tiene que ver con el 2012 y el 2014, con situaciones de desinversión que se van agravando en la economía argentina, con un 2014 que en los números reales fue una recesión del 2,2%, a pesar de que el INDEC nos marcó 0,5%, y que en el 2015 en realidad, en términos desestacionalizados, tenemos en el primer semestre del 2015 una actividad económica que es 0,4% inferior a la primer semestre del 2014. La verdad que en ese contexto las proyecciones presentadas resultan medio extrañas. También tenemos inconsistencias en materia de inflación, 15% para el 2015, 14,5% para el 2016. La Dirección Estadística de la Ciudad de Buenos Aires está dando 28% anual y el propio viceministro reconoció en la discusión en comisión que la muestra que manejan del IPC nacional es lo suficientemente reducida, chica, como para no poder decirnos ni darnos un relevamiento de productos, de saber los precios de los productos que están midiendo, ni tampoco tienen los respectivos índices de precios regionales. Es decir que, francamente, difícil de poder ponernos de acuerdo así. Hay inconsistencias al interior mismo del proyecto presentado, tomando en cuenta la tasa de crecimiento que se está planteando y tomando en cuenta la tasa de inflación que el propio gobierno está planteando, no se sabe cómo se llega a este incremento de la recaudación. Y en términos de gastos se repite una vieja historia, una historia que por lo menos en las cuentas nuestras indica que en el periodo 2003-2014 pasaron por afuera del Parlamento Nacional 2 billones de pesos, que efectivamente equivalen a prácticamente casi 2 presupuestos del año 2015. Y la verdad que no es cierto que esto tenga que ver ni con la precaución a la hora de hacer un presupuesto, ni tampoco tiene que ver con que no se haya podido discutir en el Parlamento. La lógica hubiera indicado que este Parlamento debió haber tenido leyes complementarias de presupuesto donde se discutiera la asignación del nuevo gasto que se iba a realizar. Estas inconsistencias dan como resultado situaciones insólitas. En el año 2014 los funcionarios vinieron, a final del 2014, nos dijeron que durante el 2015 el déficit iba a ser de 49.900 millones de pesos. Bueno, ahora vinieron y dijeron que pasaron a 138.000 millones de pesos y encima lo dicen después de haber hecho 25 modificaciones y después de que se fueron de acá hicieron dos modificaciones más por más de 21.000 millones de pesos, que tampoco no nos avisaron cuando estuvieron acá pocos días antes, que tenían 2 modificaciones significativas para hacer. Es más, nos dicen prácticamente que en el segundo semestre no va a haber déficit, cuando todos los días estamos constatando exactamente lo contrario. Así que la verdad que resulta muy difícil discutir en estos términos, y este es el proceso de vaciamiento del debate parlamentario del presupuesto. Es más, ni siquiera nos pudieron explicar adecuadamente por qué razón en la presentación de las proyecciones que hacen en el presupuesto, cuando se mira el saldo comercial de la balanza de pagos, la diferencia entre exportaciones e importaciones, no se sabe por qué razón en pesos da negativo y en dólares da positivo. Una explicación mínima debió haber existido, fue imposible escuchar esta explicación por parte del viceministro. Y después, bueno, por supuesto, también resulta extraño seguir hablando del desendeudamiento cuando este presupuesto establece que se van a endeudar en 23.343 millones de dólares. Es decir, hay una tasa de crecimiento del 10% de la deuda en dólares frente a un crecimiento del producto que ellos mismos estiman del 3%. Estas relaciones indican que hay reendeudamiento en este presupuesto y no desendeudamiento. Es más, esto lleva a otro punto, porque la verdad que cuando uno mira lo que dicen que en realidad
en el artículo 4 del proyecto de ley establece que el endeudamiento público e incremento de otras deudas para el 2016 ascenderá a 968.473 millones de pesos y que la amortización y disminución de deudas será de 721.000. La diferencia es 247.441 millones de pesos de nueva deuda, que en realidad tampoco coincide con el déficit que establece este presupuesto, que es de 99.000. En realidad, algo no está bien acá. No se sabe por qué toman más deuda que el déficit que establecen a nivel del presupuesto. Y cuando uno mira más detalle dice, uy, bueno, pero ¿qué pasa en este presupuesto? Resulta que los salarios van a crecer un 40% menos que lo que crecieron este año, las jubilaciones van a crecer un 32% menos que lo que crecieron este año, porque la verdad, si crecieran como crece este año, en realidad tendríamos un déficit de 224.000 millones de pesos, que se acerca bastante más al nivel de endeudamiento que dicen que van a tener. Así que, hasta acá, digo, esto no tiene consistencia de ningún lado para discutir absolutamente nada. Y a partir de ahí paso a los otros puntos que son los que me parecen incluso muchísimo más importantes. El Gobierno presenta un presupuesto similar que encubre una política similar para un momento diferente de la vida económica y política de la Argentina. El primer planteo en esto tiene que ver con la cuestión social. Nosotros discrepamos con el enfoque que tiene y el diagnóstico que tiene el Gobierno. Nosotros vemos que el Gobierno no asume que hay estancamiento, habla de crecimiento. Y en segundo lugar, no asume que ya hay manifestaciones complicadas en materia de empleo y en materia de ingresos. En los últimos 2 años se han destruido encuesta permanente de hogares mediante y de acuerdo a la información del INDEC, 292.000 puestos de trabajo. Y el ingreso promedio de quienes están ocupados es inferior a lo que era hace 4 años. Los jubilados perciben un ingreso que en realidad está 50% abajo de la canasta necesaria. Y en los últimos 2 años la pobreza y la indigencia crecen. En un contexto donde, además, el déficit habitacional y de infraestructura social básica, medido por el propio INDEC, afecta a la mitad de la población argentina. Consecuentemente, en este contexto social, que es un contexto diferente a los anteriores, la lógica sería reforzar, modificar la política social apostando a mayor nivel de universalidad. Nosotros tenemos una propuesta que es un piso de ingresos y garantías para el conjunto de los hogares. Esto implica discutir en serio de vuelta la asignación universal, asumir que hay un 30% de los pibes que no la percibe y discutir además un sistema único y no esta realidad donde el hijo de un desocupado tiene una asignación de un valor y el hijo del trabajador estatal de la provincia de Catamarca recibe 70 pesos, lejos de los casi 700 que percibe el otro. Consecuentemente, acá hay un punto en discusión de la cuestión social que efectivamente no se toma. Es más, con solo invertir el 2,5% del producto resolveríamos la pobreza en la Argentina e impactaría en términos de relanzar la actividad industrial en aproximadamente un 6%. Respecto al tema industrial es el segundo punto donde vemos el problema. Argentina construyó en este tiempo una armaduría industrial que necesita 36.000 millones de dólares para funcionar. Como no hay dólares, no podemos relanzar la actividad productiva. ¿Cómo se podría relanzar? Se podría relanzar ahorrando divisas. Ahora, ¿qué ocurre? El presupuesto tiene más de 40.000 millones de pesos en regímenes promocionales que alimentan un régimen industrial que no nos sirve. Un régimen industrial que no agrega valor agregado, que no promueve el desarrollo tecnológico y que no garantiza la creación de empleo calificado. No solo le pasa esto, sino que es inviable hoy porque no tenemos dólares. Entonces no se entiende por qué razón seguimos sosteniendo regímenes de promoción que no sirven. Habría que discutir, asociar los recursos públicos de la promoción con el ahorro de divisas. Lo planteé incluso para el caso de Tierra del Fuego, 30.000 millones de pesos en la promoción fueguina, con un déficit en divisas de más de 5.000 millones de dólares y con empresas que gracias a ese régimen triplican las ganancias respecto al promedio industrial. La verdad es que nosotros deberíamos corregir estas cosas. Es mucha plata y lo que está en discusión es la industria. Por lo tanto, este presupuesto no resuelve la cuestión social, este presupuesto no asocia los recursos que podríamos usar en materia de promoción al relanzamiento productivo que necesitamos.
Tercera cuestión, la cuestión energética. Es insólito, en un contexto donde el precio internacional del petróleo cae, se ubica en torno al 40-45 dólares el barril, donde el costo de producción del barril en la Argentina, no lo digo yo, lo dice el balance de YPF, es de 14 dólares por barril. Nosotros le reconocemos 77 dólares a las petroleras y además de semejante barbaridad, les damos programas de estímulo adicional en gas y petróleo que son miles de millones de mangos que tienen como correlato impactos negativos en términos de los costos de producción. Esto, francamente, es un absurdo. Estamos hablando de 8.000 millones de pesos en el caso del gas, estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos en el caso del petróleo, estamos hablando de un crecimiento de los subsidios en el caso de Cabeza de más del 100% en un contexto donde cae el precio del petróleo en un 50%. Entonces, no hay un replanteo de la cuestión social, no se interviene adecuadamente frente al problema del empleo y los ingresos, no se interviene con los recursos públicos para relanzar la perspectiva industrial y se asocia indebidamente el presupuesto para garantizar la renta extraordinaria de petroleras privadas que no invierten en función de lo que necesita nuestro país. Y a esto se agrega como cuarto punto la cuestión de la deuda. La verdad, dije antes, este presupuesto, que es un presupuesto de endeudamiento, hay 23.000 millones de dólares de nueva deuda que se van a tomar en el marco de lo que hasta acá se dice, pero también sorprende con algo. Nos dicen que vamos a conformar el fondo de desendeudamiento, el Fondea y el Fondoy, con 11.679 millones de dólares de reservas para poder pagar. Ahora, cuando uno mira las reservas de la Argentina, tenemos hoy 29.000 millones de dólares de reservas. Si uno hace la cuenta, tiene 8.700 millones de dólares que son encajes de los bancos, tiene 10.500 millones de dólares que es la deuda con los yuanes de China, tiene 2.500 millones de dólares que son Lebac y Sedin, deuda también, tiene 1.000 millones de dólares con bancos europeos. El total da 22.700 millones de dólares, es decir, quedan solamente como reservas que no son deuda, a diferencia de lo que se vanagloriaba el kirchnerismo al comienzo, que era decirnos las reservas son genuinas, vienen del superávit comercial, el 78% de las reservas del Banco Central son deuda. Deuda, fruto de deuda con los bancos y el sistema financiero, deuda con los chinos, deuda con bancos internacionales. Digo, ¿con qué van a constituir este fondo con reservas? Con deuda. Entonces ahí aparece lo que dije antes. Volvemos a una vieja calecita cuyo efecto ya conocemos, que es que estamos volviendo a pagar con nueva deuda, deuda vieja. La paradoja del endeudamiento, del desendeudamiento, nos lleva a que las reservas que hoy tiene el Banco Central son todas, casi todas, reservas de deuda. Consecuentemente, en este marco es que se entiende por qué pagaron el Bodén 2015 el día lunes. Ayer en realidad salieron a meter otro bono, que es el Bonar 2020, al 8% anual. El jueves van a colocar dos más, el Bonar 2017, para cubrir el déficit. Durante este año colocaron 97.409 millones de pesos de deuda y además 4.425 millones de dólares de deuda para afrontar vencimientos y déficit fiscal. En síntesis, nuevo endeudamiento. Vuelvo a repetir, nosotros no estamos de acuerdo con este presupuesto porque creemos que habría que construir un piso de garantía de ingresos y de derechos para el conjunto de los hogares para terminar con la pobreza y transformar esto en palanca de reactivación industrial de la Argentina. Creemos que los recursos públicos que se usan en materia productiva deberían transformar el perfil productivo garantizando ahorro de divisas. Creemos que hay que terminar con la renta extraordinaria de petroleras privadas que no invierten y creemos que hay que auditar la deuda pública, revisarla y replantear la estrategia que tenemos que nos vuelve a llevar a la calecita del endeudamiento. Por todas y cada una de estas razones, nosotros como Bloque Unidad Popular no vamos a acompañar este presupuesto. Muchísimas gracias.